quiero comenzar con el segundo tema relativo a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, con una provocación. Así como ellos querían una provocación con todo lo hecho, quiero comenzar con una provocación a partir de algo recibido hoy, gracias a Fernando, un video interesante, sin dudas interesantes, sobre algunas cosas no sabidas, no difundidas respecto al significado de todo lo hecho en esa ceremonia. No vamos a presentar imágenes de la ceremonia porque como finalmente determinaron que habían cometido una metedura de pata enorme, entonces comenzaron con la eliminación de las imágenes y de los comentarios en respuesta y con una política muy agresiva de censura a la reproducción de cualquier pedacito, de cualquier extracto de esa celebración, y apenas presentar 5 segundos de lo sucedido ahí genera inmediatamente la cancelación de los videos en YouTube. Muchos youtubers ya con este problema, nosotros hoy en DMP Geopolítica con el mismo problema. Así que en lugar de presentar las imágenes de la drag queen francesa Nikki, no recuerdo el nombre, esta famosa, la de RuPaul, como así también el pitufo pintado de celeste, azul, o las drag francesas del RuPaul francés, si no recuerdo mal. RuPaul llaman a este programa de esta competencia de drag queens. Entonces, vamos a presentar esto interesante como puntapié para el debate, una provocación. Atención. ¿Ha vendido la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París a los wokes o en realidad es que ha vendido la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París a los wokes o en realidad es que hay muchas referencias y muchas explicaciones históricas que la gente no ha entendido? Fue la inauguración de los Juegos Olímpicos y la ceremonia corría a cargo de Thomas Joly. Algunos han acusado a Joly de pervertir la ceremonia con escenas como ménage à trois para mantenerlo francés. Y claro, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos suele ser un momento para fardar de la cultura nacional. ¿Y qué está esto contándonos de Francia? ¿Que son todos unos pervertidos, que todos se lían con todos? Puede ser, pero no. Esto es una referencia a la peli Jules Cégine, de Truffaut. Otro momento que destacó fue la introducción de la banda de metal Gojira, protagonizado por María Antonieta Descabezada y el Palais de la Conciergerie. Este palacio fue uno de los lugares de prisión de la reina María Antonieta y el último antes de ser ejecutada. De hecho, si os fijáis, en el cuello tiene 2 claveles, una referencia al complot de los claveles, que fue un intento de sacar a María Antonieta de prisión. Obviamente salió mal. Así que es como si el fantasma de la reina nos estuviese cantando desde su celda. Y esta canción que canta es una canción de la Revolución Francesa. La canción, que aparece por primera vez en 1790 durante la Revolución Francesa, tomaba una canción conocida como el Carillon Nacional, compuesta por Jean-Antoine Bécu, uno de los compositores favoritos de la reina María Antonieta, canción que, de acuerdo a la leyenda, la propia reina María Antonieta tocó varias veces en el clavecín y le daba la vuelta. La canción básicamente viene a decir: pasará, 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 los nobles en las farolas, pasará, 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 los vamos a colgar. Honestamente, cantar esto delante de un montón de dignatarios, muchos de ellos de familias reales, un 10. Pero si Francia es conocida por algo, es por la antítesis entre 2 cosas: el aire revolucionario y el exceso del barroco. Así, por un lado, tenemos esta introducción de la banda de metal Gojira con una María Antonieta cantando decapitadas, y contrastando con este aire revolucionario tenemos el exceso, el lujo y la decadencia protagonizada por este desfile de drag queens que acaba en una última cena que imita el fresco de Leonardo da Vinci. Este fresco, aunque es italiano y está en Italia, estuvo a punto de acabar en Francia porque el rey Luis XII, cuando conquistó Milán, dijo: ¿y si arranco la pared y me la llevo de vuelta a mi país? Pero el poder de esta imagen, de esta última cena, es precisamente como un símbolo cristiano que contrasta enormemente con el travestismo y el drag que está representando esa escena. Esta escena a mucha gente le ha chocado y le parece una falta de respeto al cristianismo y a los valores cristianos, pero justo cuando acaba la panorámica de la última cena aparece este personaje en pantalla, que mucha gente ha pensado también que se trataba de una parodia de Jesucristo, pero no, en realidad este es Sileno, el padre adoptivo del dios Baco, un dios asociado de nuevo
nuevo al exceso, a la embriaguez, y su representación en este banquete, reclinado y pintado de azul, recuerda a muchas de las fuentes que encontramos por Versalles, como esta fuente del dios Baco. La unión de motivos cristianos con motivos paganos se encuentra por todos lados en el barroco y el rococó franceses. Era parte del lenguaje del poder. Y esta representación que une esos motivos cristianos, como es la Última Cena, con un sileno, con las drag queens, es básicamente una modernización de este lenguaje que está unido precisamente a esa demostración de lo artístico a través del lujo, el poder, el exceso y la riqueza que caracterizan a gran parte del arte francés. El drag es una manifestación artística que tiene muchos siglos de historia, pero que últimamente está en aumento. Gracias a programas como RuPaul's Drag Race, Drácula, La Más Draga. El homenaje al drag no es un intento de secuestrar por parte de los wokes la sagrada ceremonia de los Juegos Olímpicos. Porque si la ceremonia fuese tan sagrada, no competirían mujeres, irían todos desnudos y solo competirían griegos. Bueno, interesante lo de este muchacho. Comenzá vos, Fernando. A ver, por lo menos se lo ha currado. Es decir, hay que reconocer que ha investigado, ha buscado cosas, argumentos. Digo, bueno, vale, con esta persona se puede debatir porque tiene, digamos, argumentos, tiene información, tiene elementos. No, que esto es tal, no, que esto es cual. Vale, bien. A ver, lo primero, primer asunto. Vamos a suponer, yo tampoco he profundizado en todos estos temas, pero que sí, más o menos lo que esté diciendo sea cierto. Es decir, y que por lo tanto sean esas referencias las que se querían hacer con este tipo de demostraciones, de canciones, etcétera, etcétera. Vale. El problema es que esto, los organizadores se han pasado de franceses. Me explico. Los franceses tienen cierta tendencia, cierta, a engrandecer su historia, su arte, su cultura, hasta extremos inconcebibles. Digo, solo un poco. Entonces, claro, digamos que aquí, si esto fuera cierto, que no digo que no, se han pasado de erudición. Es decir, a ver, la ceremonia de los Juegos Olímpicos no es un concierto en el Bolshoi, es otra cosa. Es un gran espectáculo a nivel mundial en donde la ceremonia de inauguración es ese gran espectáculo para vender, no nos engañemos, porque esto de deporte es secundario, para vender tu país. Es decir, para mostrar al mundo lo estupendo que es tu país. Y que vengan, cuanto más turistas mejor, y así les sacamos el dinero. Entre otras cosas, es decir, bueno, pues claro, estas referencias tan eruditas, pues las pueden saber 4 gatos, pero el resto, la mayoría de la humanidad no, con lo cual lo que van a interpretar es lo que han interpretado, porque es lo que interpretaría cualquier persona que no se haya puesto a investigar o que supiera de todas estas historias, porque vamos a ver, ¿quién... o eres historiador o no sabes que no me acuerdo ahora mismo el rey francés que llegó y quiso llevarse el fresco de la Última Cena y tal. Pues sí, esto ha habido mucho, ya lo sabemos. Y robos de arte de países entre países, especialmente en Europa, y los europeos fuera de Europa, ni te cuento, ¿no? Ahí puedes ver la piedra de Rosetta en el British Museum, encontrada en Egipto, y en el Louvre, que es bueno, de hecho es el museo más grande del mundo, el Louvre, es decir, y que tiene cosas espectaculares, francesas, lo que se dice francesas no tiene ni una. Algunos cuadros sí, de la Croix y tal, pero lo que son objetos, poquitos. Y ahí tienes, por ejemplo, desde la Venus de Milo, que muy francesa no es griega, hasta, por ejemplo, pues yo qué sé, el escriba sentado, que es Egipto, o la famosa Victoria de Samotracia. En fin, podríamos estar, o la Mona Lisa, que tampoco es francesa, pero bueno. O de Rembrandt, un montón de cosas. Un montón, sí, se dice francés, poquito. Pero bueno, ya sabemos que esto no pasa nada en el sentido de que todo esto lo han hecho todos los países europeos y todos los grandes museos europeos, como el British Museum, como los museos de Berlín y tal, están abarrotados de estas piezas. Vale, si no pasa nada. La cuestión es, primero, esto es un mensaje para el mundo. Estos son, si son lo que dice este hombre, son elementos de erudición
que el 99,9% de la humanidad no conoce, no nos engañemos. Con lo cual, los organizadores, utilizando estos elementos para transmitir su mensaje, han fracasado estrepitosamente. Es decir, son unos inútiles. Y tenían que haber pensado en algo más evidente, incluso con sentido del humor. Me acuerdo de los Juegos Olímpicos de Londres. Más sagrado que la reina. Buena esa ceremonia, sí. Claro, más sagrado que la reina en el Reino Unido. Y ya ves tú, de que quisieron dar un toque de humor y de buenas a primeras aparece en el Palacio de Buckingham. ¿Quién va a ser? James Bond, el agente 007. David Craig, haciendo de James Bond, le pasan y tal, y dice, le está esperando la reina y tal. Dice, así, no me acuerdo, Bond, le necesito, está la reina de verdad, tomando ahí el té y tal. Y entonces Bond acompaña a la reina, se sube al helicóptero, tal, y luego la reina con un traje rosa, tal, y luego ¡pum! Se tiran desde el helicóptero ahí, caen en el recinto olímpico y tal, y se ve luego, inmediatamente está todo preparado, aparecer a la reina con el mismo traje, como si hubiera... Bueno, pues metieron el toque de humor con James Bond al servicio de su majestad. Vale, tuvo su gracia, si quieres. Sí, pero es que esto ni siquiera tienen... O sea, los franceses en el tema del humor no son muy buenos. Las cosas como son. Tienen algunas excepciones. A mí Luis de Funes me encantaba en su momento y tal, y fantástico, pero en fin, no es lo suyo. Pero lo importante aquí, además de eso, es que son las contradicciones internas y sobre todo el falso discurso. A mí que me hagan una defensa del woke o del conservadurismo más salvaje o de la revolución más salvaje, me parece bien. Quiero decir, en el sentido de que, bueno, cada uno que opine lo que quiera. El problema es cuando tergiversan las cosas. Claro, porque presentar, ¿cómo diría yo? Presentar a María Antonieta, que le han cortado la cabeza y tal, y bueno, sí, luego el pueblo que va quitando según cuenta lo de la canción esta, María Antonieta, tal, no sé qué, te vas a quedar sin cabeza, no sé qué. Es decir, pues es simplificar la Revolución Francesa. Y más, dando una falsa imagen en lo que acabó, por desgracia, la Revolución Francesa. Acabó, no lo olvidéis, en Napoleón, que era un emperador. Aunque fue un emperador, no fue una democracia, precisamente. Y luego, lo que ha hecho Francia con su Revolución Francesa, incluso desde el punto de vista conmemorativo, yo me acuerdo que en 1989 se celebró los 200 años de la Revolución Francesa y en Francia se montaron unos fastos tremendos. Allí hablaron de la toma de la Bastilla y lo que tú quieras. Lo que no contaban, nadie hizo una puñetera referencia, fue al año segundo, cuando unos señores que están muy mal vistos en el mundo occidental, porque claro, hicieron lo que hicieron y dijeron lo que dijeron, y eso es peligroso, los jacobinos llegaron al poder. Y los jacobinos, que fueron los que decapitaron a la reina, eso no se lo cuentan. Es decir, el ala radical del capitalismo del momento, digamos, por decirlo así de la forma rápida, ellos no negaban el mercado, estaban a favor del libre mercado, pero anteponían los derechos de los ciudadanos por encima del mercado. Esto suena, ¿verdad? Esto es lo que defienden todavía algunos. La política por encima de la economía. Entonces, los jacobinos, Robespierre, yo soy un gran admirador de Robespierre, lo confieso, tiene discursos realmente extraordinarios. Es decir, ojalá hubiera un Robespierre aquí. Es decir, os lo digo de verdad. Guillotina para varios, entonces. Efectivamente, sí. Otro mito. Es decir, en los 2 años, no sé, llegan a los 2 años que estuvieron los jacobinos en el poder con el Comité de Salvación Pública, la guillotina hizo... No, la guillotina no mató tantos. No mató tantos para el periodo de la Revolución Francesa. O sea, un periodo de revolución que empieza en el 89 y que acaba con Napoleón. Y murieron muchos más en
en otras etapas de la Revolución Francesa que en esa. Se calcula, pero estos que fueron guillotinados 14.000 personas. Que sí, son muchas, pero tenéis la revolución de la Vendée, la revuelta de la Vendée contra la Revolución Francesa, murieron un montón también. Es decir, fueron reprimidos. Es decir, tenían que defenderse porque en ese momento tenían enemigos internos, la nobleza, y enemigos externos, el resto de los países que eran del antiguo régimen. Y revoluciones sin una gotita de sangre no existen. Pero... no existen. Nunca. Y luego, por eso, ya digo, cuando se conmemoró aquello, ni se habló de Robespierre porque da mucho miedo. Un señor que dice que el mercado tiene que estar supeditado, completamente supeditado al primer y más importante de los derechos humanos, que es el derecho a la existencia, es decir, el derecho a poder vivir. Si no comes, no vives, pues te mueres. Y este es un discurso maravilloso, yo lo he utilizado muchas veces, que hace ante el Parlamento, ante el Comité de Salvación Pública, y dice, señores, miren ustedes, vamos a hacer una ley frumentaria, vamos a hacer una ley sobre la subida del pan. Esta acaparación que está viendo de pan para subir los precios no es aceptable. ¿Por qué no puedes privar a la gente de la comida y del pan, que en ese momento era fundamental, era un alimento básico? Es decir, no se puede. Así que nos vamos a incautar de todo el pan y se lo vamos a dar a los franceses. ¿Y por qué? Y lo justifica así, porque por encima del mercado, del capitalismo, del libre mercado, está el derecho a la asistencia. Y el derecho a la asistencia supone la garantía de las cuestiones básicas, como beber y comer. Claro, este discurso ahora mismo es revolucionario. Sí, sí, en la mejor tradición rusoniana de la voluntad general. Claro, de la voluntad general, pues eso. Es decir, este discurso ahora mismo es revolucionario. Por eso no nos quieren contar toda la película. Y solo nos cuentan la parte de la película, sí, se cargó la María Antonieta y tal, que bueno, que al fin y al cabo, pues era un régimen absolutista y tal, y era un individuo, en fin. Vale. Contarnos la otra parte. ¿Por qué no habéis hablado de Robespierre? Robespierre no. Tema Última Cena. Y luego, si quieres, hablamos más. A ver, esto no tiene que ver nada. Yo sé que ha habido muchas protestas de cristianos y tal. Yo respeto las creencias de todo el mundo. Yo soy ateo, lo digo claramente para que no haya dudas. Con lo cual, a mí, el que, digamos, se atente, entre comillas, contra los valores cristianos por hacer una representación, digamos, cuando menos extraña o crítica o digamos, ridiculizando un fenómeno, bueno, en tanto que ateo, a mí me es indiferente, quiero decir, pues yo no creo en estas cosas. Ahora bien, pero yo lo que sí, y creo en el derecho a la crítica a cualquier religión. Y pongo un ejemplo que todos conocemos y que a mí me parece maravilloso, de una crítica inteligente. Claro, las críticas tontas, como esta que ha habido, esto no es una crítica, esto es ni una parodia bien hecha, esto es una porquería. Pongo un ejemplo, la vida de Brian, más parodia que eso sobre, entre comillas, la Palestina de la época y utilizando no a Jesús directamente, sino a un personaje que es Brian, pero que le pasan cosas, digamos, que tienen que ver con la época. No olvidemos, la época en donde se desarrolla la vida de Brian está llena de mesías, es decir, de autoproclamados mesías, muchos de ellos ejecutados. Es una época muy revuelta. Y la parodia es brutal. Ahí no dejan títere con cabeza y con gran ingenio. Eso me parece admirable, hasta para los cristianos. Quiero decir, ahora bien, esta chapuza que han hecho, primero, la falta de respeto a un gran pintor y a un gran cuadro. Es decir, no tiene sensibilidad artística, que es La Última Cena. La Última Cena es espectacular. Y esto no tiene que ver nada con que sea cristiano, musulmán, no. Es una obra de arte y reconocida por todos. Es decir, y con cómo Leonardo lo concibe. Y estamos hablando de uno de los grandes, no era pintores, de uno de los grandes humanistas en el sentido pleno del término, como es Leonardo da Vinci, que hacía de todo. Con lo cual dices, hombre,
a mí me parece muy bien que ridiculices a quien quieras, es decir, pero es que esto ni siquiera es una ridiculización, esto es un chiste malo. Es decir, es que lo de poner ahí una drag queen y tal, y la afirmación de que siempre han existido drag, hombre, esto es más que cuestionable. Es decir, porque estamos trasladando un fenómeno actual, el de las drag queen, que no existía. Es decir, algo actual a periodos históricos anteriores donde no existía. Lo que sí existía y siempre ha existido es la homosexualidad, es el travestismo, es un montón de cosas. Pero el fenómeno concreto de drag queen, en fin. Es moderno, esto sí. Eso es moderno. Es como cuando salió uno... En la moda, como actualmente. En la moda, en la concepción, es decir, es distinto. Esto me recuerda mucho un artículo que salió que te partías de risa, donde decían Heliogábalo, que fue un emperador romano de la dinastía de los Severos, fue el primer transgénero. Vamos a ver. Utilizar fenómenos actuales y llevarlos a la época del Imperio Romano, ya en principio, cuidado, porque la cultura era completamente diferente, los contextos históricos diferentes, cuidado. Pero es que Heliogábalo fue un emperador que murió a los 19 años. O sea, que no tuvo tiempo ni siquiera de ser nada. Y que, como pasaba en Roma, según y más en la corte del emperador, se practicaba todo tipo de opciones sexuales, digamos, en las bacanales, en todo tipo de cosas. Con lo cual, pues nada de extrañar que Heliogábalo, que ya digo, murió a los 19 años, tiene un chaval, un adolescente, pues hubiera practicado de todo, es decir, siendo más el emperador. Pero de ahí a decir que es el primer transgénero, hombre, cuidado porque no tenemos ningún elemento histórico que nos permita ni siquiera atisbar eso. Ninguno. Entonces, cuidado con intentar legitimar algo en la historia. Yo siempre he sido contrario a esto, pero no es ya en el tema de la drag queen, no, en el tema de los nacionalismos, que es un clásico. Toda la historia de los países tiene que legitimarse en los estados-nación y en un nacionalismo que lo que hace es falsear la historia para adaptarla a lo que quiere defender o lo que quiere justificar, que es un estado-nación. Y esto vale para cualquiera, vale para los españoles, para los franceses, para los alemanes, me da igual. Y esto se llama mentir, es decir, y lo hemos hecho todos, O sea, quiero decir que todos los grandes estados y los pequeños han justificado el que tenían que ser, sobre todo en la época de los nacionalismos del siglo XIX, que tenían que ser estados y tal, y unirse o dividirse según las circunstancias para montar un estado-nación, y se han inventado una historia falsa. La legitimidad de un estado no viene dada, desde el punto de vista de una concepción, digamos, democrática, no viene dada porque tengas una historia milenaria. Yo me acuerdo, lo digo como cosa curiosa y de risa, los analfabetos que son los periodistas en este país, en España. Hace tiempo, en los 90, con los grandes descubrimientos en la Sierra de Atapuerca de fósiles de homínidos, es decir, de especies anteriores al Homo sapiens, de 800.000 años de antigüedad y tal, la Sierra de Atapuerca está situada al lado de Burgos, la provincia de Burgos, y en televisión española salió una presentadora diciendo: noticia extraordinaria, han encontrado, no me acuerdo si era el Canal 5, en fin, algo espectacular en la Sierra de Atapuerca. ¿Vale? Y, por lo tanto, el primer europeo era burgalés. Digo, vamos a ver, que estamos hablando de 700 y pico mil años antes de Cristo y de una especie que ni siquiera era la nuestra. Pues este tipo de estupideces, que se oyen mucho, es decir, bueno, vamos a ver, ni existía Burgos en aquella época, hasta el clima y el aspecto de las tierras y tal era distinto. Bueno, bien, nos hemos pasado 5 pueblos. Pues igual, si no hace falta legitimar que un grupo de personas que hable una lengua, no la hable, me da igual, en una historia milenaria que se remonta al principio de los tiempos. No, basta que un grupo grande, numeroso, de una región, de un país, lo que sea, quiera autoconstituirse como Estado-nación, y estoy seguro que aquí van a meterme con el lío de los catalanes,
justamente van en el sentido contrario, lo que estoy diciendo, pero bueno. Basta. Es decir, desde el punto de vista democrático, no hace falta tener una historia milenaria para que un Estado-nación se pueda constituir si la población mayoritaria que quiere constituirlo está de acuerdo. O sea, no tiene por qué. No hay, o sea, no le aporta nada a la legitimidad democrática. Es decir, mire usted, tener y las competencias que se hacen aquí en España y en Europa, para ver que tienen la mejor historia, la historia más antigua, es que llegan al ridículo. Sí, al ridículo. Yo, Fernando, en términos generales, de acuerdo con tu análisis, quizás con algún matiz, comenzaría por remachar el efecto distractivo de esto, porque no solamente acá en la ceremonia, sino en términos generales, en la opinión publicada, en los medios de comunicación, en la esfera pública, las clases dominantes machacan y machacan con estos temas con el objetivo de que comencemos discusiones eternas sobre los pronombres personales, los baños mixtos, las drag queen, mientras detrás de eso, por un lado, un camino acelerado hacia una guerra mundial y por otro lado, a la vez y en consonancia con eso, políticas neoliberales de desindustrialización, de financiarización de la economía, de privatización, de precarización a través de las plataformas, de estupidización de la gente. Bueno, todo el modelo neoliberal tragado y nosotros debatiendo estupideces. Y eso en gran medida a partir de elementos como estos, los cuales generan pasiones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, un comentario quizás banal. Más allá de todas las discusiones, para mí realizaron una ceremonia fea y aburrida. Esto es una evaluación personal, cada quien con su gusto, pero la de Londres, por ejemplo, la recuerdo muy buena, entretenida, ocurrente, una muy buena, hace no mucho, una muy buena ceremonia. Esta yo la caracterizo como mala y aburrida, pero bueno, cada quien con su gusto. Segundo elemento de análisis, la hipocresía. Querían presentar esta ceremonia como la ceremonia de la libertad. Así, eso respondió una de las organizadoras después. Queríamos presentar esto como la ceremonia de las libertades y del respeto. Bueno, sí, de acuerdo, yo a favor de las libertades de las minorías, de las libertades sexuales, pero mientras ustedes machacando con eso, cada vez más censura, bueno, nosotros mismos censurados aquí en la televisión pública, permanentemente en YouTube cada vez más censura, la libertad de expresión cada vez más amenazada, las voces críticas cada vez más perseguidas. Así que, muchachos, qué fallutos. Libertad para las orientaciones sexuales, pero no para una perspectiva crítica respecto al rumbo de las cuestiones públicas. Bueno, entonces, hipócritas. Después, un último punto, quizás me podrán caracterizar como conservador en esto, pero más allá del uso del drag y de la parodia de La Última Cena, estas ceremonias, ¿no? Las realizan para el mundo, las realizan para una audiencia mundial desde los 0 años hasta los 100 años de todas las religiones. Entonces, deberían presentar una ceremonia acorde a eso. Y para mí esta ceremonia pareció fuera de lugar. Yo con un hijo chiquitito de 2 añitos y
María Antonieta cantando con la cabeza cortada, sangrando, y la cabeza en la mano, y después el uso del drag, un género para mí, un género teatral para mí respetable, pero un género adulto, por lo general, lo mismo que, para que no me caractericen, como anti-LGBT, no, por ejemplo, el cabaret, un género no necesariamente ligado a la transexualidad o al colectivo LGBT, el cabaret, también representa un género teatral muy interesante, pero adulto, ligado al erotismo, a la sexualización. Para mí no apto para un público de niños, ¿sí? El cabaret, o una idea, las danzas de las odaliscas quizás. Entonces, ¿por qué presentan una cosa así, una provocación así, frente a un público compuesto también por niños, compuesto por gente conservadora, compuesto por musulmanes, por cristianos conservadores? ¿Qué necesidad? La provocación, ¿no? Es una cuestión muy eurocéntrica, ¿no? La película de Ryan, sí, de acuerdo, excelente, pero hecha en un contexto, no en el contexto de una ceremonia de los Juegos Olímpicos para todo el mundo, en un hecho deportivo. Y lo de la última cena, yo, Fernando, igual de ateo que vos, si bien yo bautizado católico de bebé por decisión de mis papás, igual. yo, un tipo... Tú tuviste suerte, Ezequiel, tú por decisión de tus papás, yo por decisión de Franco, que no es lo mismo, porque aquí teníamos que estar todos bautizados, era obligatorio, o sea, aquí no había elección posible, todo bautizado. Yo un tipo muy crítico. O sea, que yo fui bautizado por Franco. Sí, pero bueno, yo un tipo de izquierda, muy crítico de las instituciones religiosas, quizás mi credo, el humanismo, pero el humanismo en gran medida desciende de elementos religiosos propios de la Biblia, el Islam, la Torá, así como también esos libros sagrados presentan otros elementos no ligados al humanismo también. Pero yo con los años, cada vez más respetuoso de la fe de la gente, no de las instituciones religiosas, con eso son muy críticos, pero si alguien con una fe religiosa, de la cual yo no participo, y para ellos algo importante, bueno, sin cercenar la capacidad de análisis crítico y demás, realizar una provocación contra algo sagrado para esa gente, en este contexto, para mí me parece fuera de lugar. Yo, por ejemplo, sin participación en el credo musulmán, cuando de repente un tipo realiza una quema del Corán, yo lo rechazo profundamente, porque eso, no para mí, pero para un montón de gente, genera una cosa horrible, una provocación, y eso que en nombre de la libertad de expresión, esa es la libertad de expresión, mientras nos machucan censurándonos en el espacio público. Entonces, para mí, todo esto una metedura de pata fuera de lugar, pero no por una postura conservadora, qué malo el drago, no, todo eso para mí respetable como formas de la cultura, algunas cosas verdaderamente para mí muy, muy, muy talentosas, vistas algunas cosas, porque bueno, mi compañera fanática del programa de RuPaul y a veces vista cosas ahí de, uy, qué talentosos o qué talentosas las drag y todo, pero no el contexto. Perdón si presento una postura muy conservadora, pero esta es una ceremonia ligada al deporte para todo el mundo, todas las religiones, todas las edades, y una señora sangrando con la cabeza en la mano, un espectáculo de un tipo semidesnudo ahí, con movimientos eróticos, en este contexto, y encima en nombre de la libertad, cuando cada vez más cercenadas las libertades. Detrás de esto Macron, sin dudas, porque quieren la batalla cultural y ellos en nombre de la libertad y del otro lado todo el mundo la opresión, cuando cada vez ellos más opresores. Claro, ¿quién es Macron? No olvidemos, ¿quién es Macron? Un globalista, un capitalista posmoderno, un defensor del modelo anglosajón financiarizado, es decir, defensor de la cultura, que se dedica a destrozar el pegamento de la sociedad, como decíamos antes. Y bueno, este es Macron. Y no olvidemos una cosa que tú has señalado muy bien. Es decir, que
hay que tenernos entretenidos. Y mientras estamos discutiendo que si drag sí, drag no, que si tal, que si la última cena, que si sí, que si no, lo verdaderamente importante no se habla. Y ahora vamos a estar durante todos estos juegos, porque pasarán más cosas, hablando de que si tal, que si no sé qué, tal. Mientras tanto, la economía de Francia por los suelos. Lo que no se cuenta, sigue habiendo protestas durante las Olimpiadas de la gente. Y no es precisamente por las Olimpiadas, sino por otras razones, múltiples. Es decir, que... Y además, el señor Macron sigue con sus ideas peregrinas de lanzarse a la guerra contra los rusos en Ucrania. Y con esto tapamos esto, o el fracaso en África, que es un desastre de los franceses, y un montón de cosas que no funcionan en Francia. El señor Macron se está cargando Francia, literalmente. Se la está cargando. Es decir, y claro, mientras se la está cargando, pues nos tiene entretenidos, aprovecha estas cosas como los Juegos Olímpicos y tal, para que estemos debatiendo sobre cosas que en el fondo, al final, no son lo verdaderamente importante. Ya verás como después de los Juegos Olímpicos saldrá algo para que sigamos hablando de lo mismo. Sí, seguro. ¿Viste las imágenes ¿no? en esta Francia de la libertad y de la revolución? ¿Viste las imágenes de los sin techo arrastrados de los pelos debajo de los puentes hacia algún lugar fuera de la ciudad porque no los quieren a la vista de... ¿Esa es la libertad? Que la libertad del hambre. A lo Milei, por cierto. Fijaros la hipocresía y la sinvergoncería de esta gentuza. Pues no tiene otra... Es decir, bueno, que tenemos París lleno de mendigos, de gente sin techo y tal, pero vienen las Olimpiadas. Hay que dar una buena imagen. La buena imagen no es darles techo a los sin techo, darles comida a los pobres, no. La buena imagen es los sacamos de París a la fuerza, a golpes, y luego ya cuando terminen que vuelvan. En las Olimpiadas que vuelvan.